Bienvenidos a este segundo capítulo del Ignorante. Hoy, en nuestra primera reseña, Vikings, la serie en la historia. Trollet friade till Fagerungers vän. Hon hade en falskeliger tunga. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de El Ignorante. Llevamos ya nuestro segundo capítulo oficial, pero esta vez vamos a hacer el primer capítulo de uno de los tantos programas que vamos a tener en El Ignorante. Este se llama La Reseña, el cual va a ser un espacio en el que vamos justamente a reseñar libros, películas, series, incluso música. Hoy en esta primera reseña vamos a tocar el tema de Vikings o Vikingos, la serie, pues ya que ha sido tendencia en este comienzo de 2021. Pero vamos a tocarla más allá. Si bien vamos a mencionar algo sobre la serie, aspectos de la serie, vamos a abarcar temas históricos dentro de la serie y temas históricos que no fueron abarcados dentro de la serie, de tal forma que la serie nos permita saber más de la historia y la historia nos permita saber más de la serie. Para los que no la han visto, Vikingos, una serie escrita por Michael Hirst para el canal History, filmada en Irlanda, se estrenó el 3 de marzo del 2013 y concluyó el 30 de diciembre de 2020. Tras 6 temporadas, llegó a un total de 89 episodios. Esta serie, inspirada en las sagas vikingas de Ragnar Lothbrok, uno de los grandes héroes nórdicos legendarios, conocido dentro de este mundo antiguo por sus grandes hazañas y por dirigir muchos ejércitos que colonizaron y conquistaron tierras británicas, tierras francas, entre otras. El gran legado de este mítico guerrero se encuentra en su descendencia, los cuales no solo fueron saqueadores, sino que fueron fundadores de grandes ciudades que posteriormente se convertirían en coronas, como por ejemplo la corona de Irlanda, la corona de Suecia o la corona de York en el norte de Inglaterra, que junto a otros grandes legendarios de esta cultura vikinga no solamente terminarían fundando ciudades como Kiev o como Normandía, sino que pondrían su sangre en los que serían los próximos reyes de Europa. Hoy, desde aquí, desde El Ignorante, Vikingos. Bueno, hoy para abordar este tema tengo un invitado, el cual es comunicador social, es periodista, es politólogo, escritor y además de escritor es un gran fanático de la historia. Comparte ese hobby conmigo, con el cual hemos estado siguiendo la serie hace ya varios años y comentándola no solo desde la perspectiva audiovisual y la perspectiva artística, sino a través también de la historia, intentando entender qué tanto hay de cierto en la serie y qué tanto la serie nos puede aportar para entender mejor la historia. Así que mientras vamos a quedarnos con un poco de música. Este es el soundtrack oficial de la serie para que escuchemos un poco en qué está inspirada y los que no la han visto o no han escuchado nada pues puedan empaparse un poco de la cultura y de la serie a través de este relato, y ya nos vemos ya con nuestro invitado que ya está aquí conectándose. Bueno, nos encontramos aquí con Jorge Mauricio Rodríguez desde la ciudad de Boston en Estados Unidos. Es, como les dije, este invitado, comunicador social y periodista, politólogo, escritor, y pues bueno, adicionalmente a eso es un gran fanático de la historia, y también pues bueno, con él he compartido muchos estos años de
de Vikings, en donde hemos comentado la serie, la hemos comentado desde una perspectiva histórica. Ha sido una persona también que ha investigado mucho sobre el tema y por eso pues lo traigo hoy como invitado para que pues hablemos un poco de la serie. Hola Mao, ¿cómo estás? Hola Álvaro y a tus oyentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar aquí en tu programa. Hombre, muchísimas gracias, Mao. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo viste la serie? La serie lleva desde que salió en el mundo, en Netflix, siendo a nivel mundial, lleva dentro siendo tendencia, está dentro de las 10 series más vistas en los últimos 15 días. Que bueno, eso es un récord y a tal punto que le acaban de dar un premio como la mejor serie de 2021. Pero tú, ¿cómo la viste? ¿Cómo viste el final? ¿Cómo viste los últimos capítulos? Bueno, Álvaro, te cuento que la serie en su momento cuando salió fue realmente novedoso, lo cual lo hizo más atractiva y más porque es un tema que siempre ha llamado la atención a los que nos gusta la historia. Con el transcurrir de la serie fue muy atractiva porque tocaba hechos históricos, hechos que pasaron, obviamente con su respectiva adaptación a lo que es lo audiovisual. Y el final, pues desde la producción, pienso que no hay queja, ¿no? Pienso que Netflix invirtió el dinero suficiente como para darle una despedida desde la producción a la serie digna de todo lo que significó. Pero ahora ya entra el toque personal de cada uno, ¿no? ¿Qué rescatas de la serie, especialmente del final? Y pues lo que nos gusta la historia, creo que puedo hablar por la mayoría, es que si la serie toca hechos reales, la hace como más atractiva, ¿no? Vuelvo, insisto, para los que nos gusta la historia. Y al ver que esta última parte de la serie no tocó hechos históricos, porque creo que todo fue producto de la imaginación de Michael Hirst, se pudo ver un final, personalmente no me gustó, a nivel histórico, a nivel de guión, de cómo transcurrió la historia, no me gustó el final. Pero bueno, me quedo con la producción, con las actuaciones, con el vestuario, con las locaciones y sin duda alguna con lo mejor de Vikingos para mí, que fue la primera, segunda, tercera y cuarta temporada desde la muerte de Ragnar Lothbrok. La serie tomó otro tinte y personalmente a nivel histórico y de guión no me gustó. No sé, Álvaro, ¿tú cómo la viste? No, yo creo que estamos de acuerdo, creo que la vemos igual. Bueno, siempre se ha comentado mucho en esto de las series hasta qué punto es bueno alargarlas, ¿no? Si bien vale la pena también mencionar el por qué el auge de los vikingos, y es porque, bueno, se llevaba como bastante tiempo trabajando en investigaciones arqueológicas sobre los vikingos, y a raíz de todos estos nuevos hallazgos en donde se puede reconstruir como más de la historia de los vikingos desde otra perspectiva ajena, por ejemplo a los anales y a las crónicas sajonas que eran cristianas, o desde la perspectiva cristiana, pues bueno, surge como esa idea de hacer un documental, tengo entendido yo, que posteriormente pues termina en esto de la serie. Pero tengo entendido que el Michael Hirst tenía pensado era hacer solamente una temporada y terminó haciendo más. Y bueno, como sabemos, pues bueno, llega un momento en el que empiezan a alargar y y no están como muy preparados para todo ese alargue, y pues termina siendo lo que vimos, ¿no? Pero bueno, hablemos un poco de los vikingos. ¿Quiénes eran los vikingos? Coméntale a nuestros oyentes de a dónde sale este pueblo. ¿Quiénes son? Bueno, Álvaro, lo que he podido leer y ver en documentales, los vikingos tienen sus orígenes en las tribus germánicas o las tribus bárbaras en la época romana. Y es aquí donde entra un poquito lo que pudo ser o lo que fue. Y es que para algunos historiadores, las tribus germánicas huyendo de Roma invadiendo sus tierras, huyeron más arriba, más al norte, y se ubicaron en lo que conocemos como Escandinavia. Otros historiadores afirman que no fue por huir de los romanos, sino que en su búsqueda
por asentarse, por no seguir al líder que estaba en ese momento, algunos grupos germánicos se fueron de esa zona y llegaron hasta lo que se conoce como Escandinavia, que más adelante, luego de la caída del Imperio Romano en Occidente, ya se conocen más adelante como vikingos, que tengo entendido, Álvaro, tú me puedes hacer la corrección si me equivoco o no. Vikingos traduce hombres del norte o Norsemen, tengo entendido que es así. Y a raíz de ahí, ya con la caída del Imperio Romano, que cada tribu pudo emanciparse o independizarse, es que nace toda esta cultura vikinga que hoy conocemos, que en su curiosidad, aquí también entran los historiadores en hipótesis, en ver qué los motivó a salir de Escandinavia a explorar nuevas tierras, que fue lo que los llevó hasta Inglaterra, incluso más allá, porque según los registros, los vikingos recorrieron lo que se conocía del mundo en ese entonces, llegaron hasta Italia, hasta España, hasta el norte de África, incluso por el otro lado hacia Rusia. Incluso hay datos que dicen que junto con los Rus llegaron hasta Constantinopla e intentaron invadirla, pero fracasaron. No sé, Álvaro, qué datos tengas tú que me puedas complementar también sobre este tema. Sí, bueno, pues fíjate, yo conozco, por ejemplo, de vikingo, y la palabra viking es una palabra sajona que significa pirata. Sí, lo rico es que creo que todavía este tema está siendo como muy explorado, tratando de unir cabos, porque como no se conoce tanto de ellos, sí, o sea, y infortunadamente la historia que conocemos es solamente la que se ha llevado en papel, ¿no? La que los pueblos que han conocido la escritura pues la han llevado al papel y han escrito, y es a partir de ahí, de esa visión de esos pueblos, como podemos entender a las demás culturas. Incluso nos pasa acá con los nativos americanos. Pero por ejemplo, nosotros que hemos estado viendo también The Last Kingdom, para los que no la han visto, recomendada, que es otra serie también de vikingos, pero trata es desde la perspectiva anglosajona, de Rey Alfredo, de las crónicas sajonas que escribió el Rey Alfredo. Ahí hacen la diferencia entre un danés y un vikingo, ¿sí? No es lo mismo el normando, el Northman, que viene en condición de comerciante o en condición de asentarse, de trabajar, al normando que viene en condición de vikingo, que bueno, esa era una actividad comercial muy, muy normal de esa gente. Pero bueno, ahí yo creo que también ahí tengo mis dudas también, como tú, porque hay demasiadas fuentes y cada uno tiene como su versión, ¿no? Pero bueno, ¿qué más podemos hablar de esta gente? Estamos hablando de que los obligó a salir de Escandinavia. Una de las versiones que podríamos tener en cuenta es la vida difícil allá, ¿no? Lo que tenía, que es como vemos en la serie, que Ragnar, en verdad, por como lo pintan en la serie, porque al parecer en la vida real no era un agricultor, pues, sino que era un jarl, era un príncipe, hijo de Sigurd, que era pues también pues un jarl, o un conde importante de la tribu a la que él pertenecía, que no estoy seguro si es una tribu danesa o noruega. Pero bueno, creo que una de esas perspectivas que podemos tener para tomarlo de que los obligó a salir podría ser como la vida tan difícil que tenían respecto a la agricultura y la tierra que era tan pobre en ese aspecto. No sé qué otras razones hay dentro de estas hipótesis históricas que tú nos puedas comentar. Álvaro, también hay un documental que seguramente los amantes de vikingos y de la historia se han podido ver. Se llama Vikingo al Descubierto. Es producida por TNT, el canal TNT o TNT, donde muestra unas hipótesis como las que ya tú dijiste. Le adiciono una que también mencionan ahí, que es En busca de mujeres. Dicen que como en la cultura vikinga existía la poligamia, al menos de parte de los hombres, un hombre podía tener varias mujeres. Entonces dicen que el vikingo raso no tenía mujer, porque todas las mujeres estaban con el líder o con el rey de la cultura. Entonces uno también desde el afán del salir de Escandinavia en busca de nuevas cosas era poder traer mujeres
ya sean esclavas, que te pudieran servir, especialmente al vikingo raso que se había quedado sin mujer, porque casi todas las mujeres estaban con la nobleza, por decirlo así, o con los líderes vikingos de ese entonces. Entonces, esa también puede ser una razón adicional del oro, adicional de buscar una tierra más fértil, un clima más agradable para poder vivir, que eso también nos lo muestran en la serie, cuando Ragnar en su momento, con Lagertha, quisieron asentarse en Inglaterra debido a lo agradable que era el clima allá y lo fértil que era la tierra, especialmente en invierno. Otro dato, Álvaro, que quisiera también compartir, que seguramente tú has leído, es que hace poquitos, unos meses, salió un artículo en la BBC donde rompían el mito de que los vikingos eran todos monos, ojiazules, altos, blancos, y nos explican un poquito que no todos eran así, que efectivamente sí habían unos así, porque las sagas escritas por los sajones y por los monjes los describen así, y por los árabes con los rus, pero también nos muestran que debido a su espíritu viajero, a su espíritu de conocer nuevas tierras, de traer esclavos de otras culturas, esa mezcolanza hacía que los vikingos no todos fueran monos blancos, ojiazules y altos, sino que también existían vikingos menos altos, trigueños, un poco más morenos, incluso hasta sin barba, explican en el artículo, debido a esa mezcla racial o cultural que tuvieron con otras culturas, debido a la cantidad de viajes y a la cantidad de esclavos de diversas culturas que traían para sus tierras. No sé si Álvaro se acuerda de ese artículo. Sí, de hecho, si no estoy mal, también mencionan que donde más se presentaba como esa mezcla es justamente en el reino sueco, ya que pues de ahí es de donde desprenden en verdad los Rush. Y es interesante, hablaban que incluso en esa parte de las tribus normandas, de las tribus escandinavas, esa gente en especial no era tan alta. En comparación a lo que hablan las crónicas tanto cristianas, sajonas y árabes. Pero bueno, ya que tocamos el tema de estas rutas de comercio, porque lo interesante es que de las primeras culturas de Europa occidental que empiezan a abrir rutas comerciales con el primer mundo, ¿sí? En esa época hay que también resaltar que todo esto, la Edad Media, la Edad del Oscurantismo, la Edad Medieval, eso fue solamente en un pedazo de la tierra que es Europa occidental, que estaba cercada por los árabes y por los chinos. Ellos le tenían un cerco ahí a esa gente y ellos eran una península allá en el norte occidental, atrapada en su medioevo, dominada por una cultura cristiana que no permitía el conocimiento, mientras que el otro lado del mundo, lo que tocamos como el Mediterráneo, el mundo árabe hasta China, pues era el esplendor de la civilización de esa época. Y estas tribus, sobre todo los Rus, que lo mencionabas ahorita, que llegan a Constantinopla e intentan conquistar Constantinopla, pues abren una ruta comercial. Y abrimos un poco de eso, hablemos un poco de los Rus, porque hay un hecho, por ejemplo, en la serie, y se ha vendido un poco que los grandes navegantes de esa época eran los vikingos, y puede ser que los grandes navegantes de la Europa, pero obviamente tienen una influencia de la ruta de la seda, ¿no? Y vemos que en el primer capítulo Ragnar, cuando habla de este método de navegación con un cristal, nunca lo ponen a Ragnar como el gran inventor de este método, sino hablas de un viajero que se lo mostró y que hablaba que venía de Oriente. Hablemos un poco de eso, de los Rus, de la ruta de la seda y de la influencia que tuvo esta ruta comercial dentro de esta cultura. Sí, Álvaro, tú, ya que tocaste el tema, es muy interesante también y que nos va a llevar allá a esta conversación, es que la teoría eurocentrista, que es la que nos ha contado la historia, la que vemos en los libros, en los documentales, nos expresa, y lo pueden ver en el documental que les dije, Vikingos al Descubierto, se nos cuenta que
Los vikingos eran unos innovadores, adelantados y visionarios de la navegación en la Edad Media, que se inventaron unos barcos que eran muy rápidos, que se acomodaban tanto como mar. Pasa que esa idea que tuvieron los vikingos en cuanto a la navegación nace de los chinos. Y esa parte pues no la cuentan, quizás quiero creer que por desconocimiento no la cuentan, pero la influencia china y árabe en la cultura vikinga es impresionante y que no se les da ese reconocimiento que se les debería dar, ya que tanto en la navegación como en los productos a comerciar, en cuanto a muchas costumbres, nacen de los chinos y de los árabes, influyendo en los vikingos. No sé si Álvaro tiene más para agregar sobre ese tema, sí, que es impresionantemente injusto para mí que no se le reconozca a los chinos y a los árabes ese espacio dentro de la influencia en Europa en ese entonces, incluso antes. Claro, y fíjate que a él, incluso el águila de sangre y todo esto de los sacrificios, justamente dentro del documental que mencionas, se hace referencias a un escrito árabe. Los árabes que habían llegado también a través de la ruta de la seda, en esa ruta comercial primero a establecer puntos de comercio con los vikingos, pues se volvieron muy amigos, eran comerciantes y en uno de los relatos de las fuentes que hay se relata que pues claro, el árabe que llegó, que es como decir un jeque que llega en estos días y lo reciben con los brazos abiertos porque llegó el billete a la tribu, llegó el oro a la sociedad, y ellos en compensación, para mostrar como su agrado, para mostrar como su afecto ante ellos, pues lo invitaron, dijeron, esto no lo hacemos sino nada más cuando hay algo importante o cuando viene alguien importante, y sacrificaron a alguien. Dijeron, vamos a hacer un sacrificio aquí por usted, que eso lo menciona, que el árabe quedó espantado al ver la barbarie de los vikingos, por honor, por mostrar cierto agrado, pues hicieron un sacrificio delante de él, que está muy bien documentado, y la serie lo documenta bien, que es cierto número de personas más no sé qué, cierto número de animales, que es siempre cuando vemos en la serie como los rituales que hacen ellos de sacrificio. Nunca sacrificaban solamente un ser humano, sino que sacrificaban un ser humano, un guerrero, que era el guerrero que se iba a ir al Valhalla, que era un honor el sacrificio, y posteriormente lo hacían con cierto número de cabras y otros tipos de animales. No sé si recuerdas esa parte, Mao. Sí, es una parte que incluso Michael Hirst cuenta que cuando se enteró de eso quiso mostrarla en la serie, por lo que significó en lo impresionante que era, ¿no? Obviamente lo que tú cuentas basado en un relato árabe, que quien lo visitó y cuenta esa parte, ¿no? No sé, Álvaro, siquiera que tú me preguntaste anteriormente sobre los Rus. Sí, por favor. Que no lo dije cuando me tocaba hablar, disculpa. Bueno, como tú decías, los Rus son más que todo, eran suecos que decidieron viajar hacia otro lado. En esa época, al enterarse que los noruegos estaban viajando, que los daneses, los suecos también se quisieron unir a ese combo, a ese parche, y llegaron hasta lo que conocemos como Rusia. Incluso Rus, como se les conoce a los nórdicos que se asentaron en Rusia, vienen de una palabra finlandesa, Álvaro, que quiere decir como grupos del norte. Y tanto fue su influencia que Rusia se llama Rusia por los Rus. Así de marcada fue la influencia vikinga o la influencia nórdica o sueca en esa parte del mundo, que el nombre del país hoy es claramente una influencia vikinga. Cuenta, incluso hay relatos de los nativos de esa época que lo recibieron, especialmente árabes, como tú contabas, por la ruta de la seda se podían transitar e intercambiar culturalmente muchas cosas. Cuentan que los relatos de la gente nativa de esa época cuentan y miran a los vikingos como los conocemos hoy. Describen que eran altos, que no tenían modales para comer, que eran sucios, y todo eso es lo que Michael Hirst, incluso otras series, muestran a la hora de describir a los vikingos.
estos Rus, que se asentaron en lo que conocemos como Rusia y Ucrania, quisieron, luego de que se asentaron, luego de que se posicionaron, crearon una mini cultura allí, se les dio por querer conquistar lo que era en ese entonces lo más atractivo, era Constantinopla. Cuentan que Constantinopla estaba en otra pelea, o sea, el ejército que tenía Constantinopla en ese momento estaba en otra batalla y los rusos aprovecharon esa soledad, entre comillas, de Constantinopla para invadirlos, pero no pudieron, ya que la defensa naval de Constantinopla era muy buena, que no la pudieron sobrepasar. Y luego, años más tarde, hicieron un segundo intento ya con el ejército de Constantinopla ahí en su tierra. Fracasaron nuevamente, que decidieron hacer un negocio y negociaron: miren, ya no nos salen más, no nos ataquen más, que no van a poder, y más bien únanse y hacemos negocio, y decidieron hacer como un convenio. No sé, tú que sabes más sobre ese tema, Álvaro, ¿nos lo puedes compartir un poco? Pues bueno, lo que yo sé, que tampoco es que sepa más, lo rico de tenerte aquí como invitado es que podemos ir alimentando el conocimiento. Has hecho muchos aportes de los cuales yo no conocía, y creo que lo rico es que podemos ir alimentando eso para nuestros oyentes, para los que han visto la serie, poderlos ir alimentando a partir de diferentes perspectivas. Eso que tú acabas de decir, lo del convenio, claro, pues el Constantín termina termina haciendo un negocio con ellos, en donde les dan tierra, justamente, porque la tierra que es lo que conocemos hoy como Kiev, que es justamente donde muestran la serie. A mí me pareció, a pesar de que en la quinta y sexta temporada como que argumentativamente no es como muy rica, pues hubo unas cosas muy chéveres, y yo te voy a confesar que a mí la primera parte del primer capítulo de la sexta temporada me fascinó, porque es cuando Ivar queda desterrado, que empieza a hacer ese viaje, la ruta de la seda, y llega hasta Kiev. Me encantó por cómo plasmaron esa fascinación de Ivar cuando llegó a Constantinopla y encontró los grandes bazares y las especies y todo eso, y quedó fascinado porque pues Constantinopla era el primer mundo de esa época, la ciudad luz de esa época, lo que podemos comparar hoy como una ciudad como París o como Berlín, como Dubái incluso. Sí, en esa época era Constantinopla, que es lo que hoy conocemos como Estambul. Bueno, a lo que iba es que el convenio era: bueno, les entregamos esta tierra, Kiev, para que ustedes hagan su tierra, ¿sí? Y le van a servir al imperio. Y los mejores guerreros terminaron dentro de la guardia personal de Constantín, tanto que en la quinta temporada lo vemos, cuando Bjork está viajando por el Mediterráneo y se encuentra con ¿cómo es que se llama? ¿No tú te acuerdas? Cuando llega justamente a Sicilia, que le dice que el mancito que está ahí le dice: ya yo había visto vikingos, bárbaros como tú, ellos sirven a la guardia personal del emperador. No sé si recuerdas. Sí, de hecho me acuerdo. Se llamaba el comandante Eufemius. Que servía a un árabe que se llamaba Siyadad Alá. Lo recuerdo que él le dice a Bjorn, junto con el que viajó, con el hermano de Harald, que le dice: sí, yo los he visto ustedes en la Guardia Varega. Que era la Guardia Varega, era claro, una guardia compiladas por lo general vikingos que servían al imperio bizantino o de Constantinopla, que eran en su mayoría vikingos, lo que muestra el alcance de los nórdicos en sus viajes. Definitivamente influenciaron en muchas culturas, llegaron a muchas partes que los conocían en el mundo de ese entonces. Me parece interesante que llegaron mucho más lejos, primero que todos los pueblos de Europa Occidental, a
al primer mundo, llamémoslo así, ¿sí? Ya llegaron hasta el centro de comercio primero que muchas culturas, primero que los ingleses, primero que los francos, ¿sí? Y primero que los alemanes. Eso me parece súper interesante. Pero bueno, si quieres entonces... Incluso Álvaro... Dime. Bueno, solo como para dar un pequeño aporte, que incluso el alcance de los vikingos fue tal que, como todos sabemos, dicen que los vikingos llegaron a América mucho antes que Cristóbal Colón, a través de Leif Erikson. De Leif Erikson. Que él con un grupito, sí, que llegaron hasta Norteamérica, a una pequeña parte, en lo que sería Canadá, y que se refleja un poquito en la última temporada de Vikingos. Claro, ahí, bueno, pero ya que lo tocas, chévere si pasamos entonces a ver como la serie versus los hechos históricos, porque por ejemplo tú estás hablando del hecho de Leif Erikson, que en la serie lo vemos es como Uva, el hijo de Ragnar, que llega a las tierras de Canadá, que de hecho hay un asentamiento allá, todavía existe, de casas vikingas, del siglo IX, en la isla de Terranova, que fue exactamente donde llegaron. Pero chévere, lleguemos entonces, toquemos esa parte de la serie con respecto a los hechos históricos, porque pues bueno, ahí vemos que como que hay muchos aciertos, también hay muchos errores, empezando por de Uva Ragnarsson, el hijo de Ragnar, que lo ponen como el descubridor de América, pero en verdad sabemos que él no descubrió América, sino pues que murió en Inglaterra, al parecer, según las crónicas sajonas, que para los que no han visto nuevamente The Last Kingdom, que The Last Kingdom está basada en los libros de Bernard Cornwell, que están los libros basados en las crónicas sajonas. En la serie de The Last Kingdom, que aparece Uva Ragnarsson también, Uva sí termina muriendo en una batalla en Inglaterra en esta serie. Pero hablemos un poco de la serie respecto a los hechos reales de la historia. ¿Qué podemos rescatar de la serie respecto a los hechos históricos? ¿Qué podemos decir, esto fue verdad o esto no? Bueno, para los que nos gusta ver las series reflejadas, los hechos históricos, en la primera temporada de Vikingos se adapta un hecho histórico que fue cuando los vikingos o los nórdicos llegaron a un monasterio en Lindisfarne, en Northumbria, Inglaterra. En la primera temporada, para los que no se la han visto o se la vieron, ese hecho cuando llegan y saquean y matan a los monjes y toman algunos como esclavos, es basado en un hecho real. También algunas de las batallas en Inglaterra fueron basadas en batallas reales. Y por supuesto que creo que coincidimos, Álvaro y yo, y quizás muchos oyentes o amantes de vikingos y de la historia. En la cuarta temporada, el asedio a Francia o el asedio a París es basado en hechos históricos, que tengo entendido, Álvaro me lo puede aclarar o no, que la producción, o sea, Netflix invirtió el dinero, el billete, para que ese asedio a Francia, ese asedio a París, quedara de una manera espectacular, y creo que lo fue. No sé si Álvaro coincide conmigo en ese punto. Totalmente. Netflix en compañía de History. Recordemos que la serie principalmente es History, pero sí, total. De hecho, bueno, otras cosas que no sé si empezamos por las que ahorita mencionar, por las que no son reales, pero claro, creo que ese fue el clímax de la serie. Esos capítulos del asedio a París son totalmente impresionantes, y pues lo mejor del caso es que están basados en hechos totalmente históricos. De hecho, dentro de los documentales que hemos mencionado, que también lo han mencionado bastantes historiadores, es que mencionan que la sensación de ver barcos vikingos en las costas o en los ríos de la ciudad o del pueblo de uno era... la sensación era muy similar a ver como submarinos nazis en la Segunda Guerra Mundial cerca de las costas de uno. Era algo totalmente aterrador, y tenía totalmente asediado y tenían totalmente acechado a toda Europa, ¿no? Y ya se habían ganado la fama incluso dicen, Álvaro, disculpa que te interrumpa, en el documental de Vikingos al Descubierto nos comparten que desde la vista que tenía París hacia el río, dicen que el río está lleno de botes
vikingos o de barcos vikingos que podían caminar de una parte del río al otro brincando por los botes, que eran mares de barcos yendo hacia París. Era una cosa impresionante. Entonces uno se monta en la idea de cómo sería para uno franco ver ese hecho de ver esos botes llegando hacia ti. Era una impresionante, y que también se le reconoce a la producción de Vikingos. Sí, total. De hecho, hay algo que yo creo que no les ayudó al mismo mundo cristiano, y es la propaganda. O sea, la misma propaganda que se hacían entre ellos para hablar de los vikingos, que los pintaban como cuasi monstruos, que a la larga pues eran seres humanos, pero hombre, con las cartas que se enviaban entre reinos de un reino a otro, o que escribían los monjes para describir, ojo, cuidado con estas personas. Y además es que, por ejemplo, vemos una de las cosas que aparece dentro de la serie era la forma en la que luchaban como guerreros berserker, que pues los berserker era una clase de guerreros especiales, que era incluso los que se ponen estos usan pieles de animales como pues simbólicamente dentro de su religión. Era como una protección, en donde ellos entraban en trance para invocar la protección y el comportamiento de ese animal. De hecho, ahora hace poco que ocurrió lo del Capitolio, pues vimos a un loco ahí que entró creyéndose vikingo también, disfrazado de berserker, ¿no? Que claro, que en esa época, pues para el mundo cristiano, ver a estos locos disfrazados, incluso lo que tengo entendido es que hasta se echaban grasa animal en su cuerpo, lo cual también pues además de eso olían a mil demonios, olían a diablos. Y llegar y ver a esta gente, pues claro, creo que debía ser muy impactante. Pero bueno, ¿qué otras cosas podemos rescatar de la serie con respecto a la historia? Álvaro, sin duda que la muerte de Ragnar Lothbrok es basada en hechos reales. Los que se vieron la serie y los que no, pues me disculpan la spoileada, pero obviamente cuando muere tirado en un pozo pues, con serpientes, fue basado en hechos reales. Asesinado por el rey Ale de Northumbria, también fue basado en hechos reales. Y la venganza de los hijos de Ragnar también es basada en hechos reales. Otro dato, Álvaro, no sé si te acuerdas, estoy seguro que sí, el papel que jugó Rollo en la serie, que obviamente no fue hermano de Ragnar en la vida real, sino para poderlo unir a todos los grandes héroes vikingos. Rollo, cuando queda como conde de la región francesa de Normandía, ese hecho también es basado en hechos reales. No sé si se me escapa algún otro dato, Álvaro, de hechos que mostraron en la serie basado en hechos reales. Yo creo que bueno, hay varios, ¿no? Por ejemplo, está justamente después de que muere Ragnar, que lo que llaman el gran ejército pagano, la invasión del gran ejército pagano a Inglaterra, que está escrito es también en anales y en crónicas sajonas, que hasta que se hace el descubrimiento arqueológico en Repton, y encuentran pues todas estas tumbas de este montón de gente, guerreros muertos y todo, que incluso hasta se especulaba que dentro de la tumba que había una tumba especial en donde habían enterrado a un gran guerrero, pues digamos que tenía como un alto rango, porque hasta lo enterraron con su espada. Pues especulaba si podía ser el mismo Ivar, el deshuesado Ivar de Bonle, si podía ser el mismo. Pero efectivamente sí descubrieron que sí, que esa batalla sí existió, y efectivamente sí existió ese gran ejército pagano que invadió Inglaterra, pues que lo vemos justo después de la muerte de Ragnar, que querían vengarlo y que invadieron la tierra británica. Y uno se pregunta, Álvaro, que con tantos hechos reales que se conocen o que generan hipótesis,
uno creía que, bueno, si existieron tantas cosas, ¿por qué no se reflejaron al final de la última temporada, ¿no? Es una de las dudas que personalmente, y con las poquitas personas que lo he compartido, nos hicimos, bueno, si existieron tantas cosas, ¿por qué alguna de esas no fue mostrada en el último capítulo, la última temporada, ¿no? Habrá uno a saber si fue por temas de producción, temas económicos, quién sabe, pero sin duda que pudieron darle un toque histórico para el final de Vikingos. Personalmente pienso así. Sí, yo también lo veo igual, aunque yo creo que lo que vemos, por ejemplo, es que sí hubo un poquito de historia, pero mal contada, ¿no? Por ejemplo, hubo la historia de de Leif Erikson, que llega a la isla de Terranova en Canadá, pero quien encarna ese personaje es Uva Ragnarsson, y no la historia de Leif Erikson, que ocurrió por lo menos 150 años después, ¿sí? Fue mucho después, 100 años después, 150 años después, un siglo después. También la caída del reino de Noruega, que lo muestran ahí en la última temporada, y fue también casi 300 años después, 200 años después. Entonces sí hay como muchos cabos sueltos, que es lo que personalmente, desde el punto histórico, lo que hace que caiga un poco la serie, desde esa parte. No sé qué otro hecho podemos resaltar con respecto a eso que estás nombrando ya en las últimas temporadas. Por ejemplo, la muerte de Ivar, y que no se toca, por ejemplo, en verdad quién fue a Ivar, que pues lo poco que se sabe o lo que se especula es que Ivar Ragnarsson fue el conquistador de Irlanda, y por lo tanto su casa, que es la Aimair, que es la casa fundadora de Dublín, que es de donde sale la corona de Dublín, es a partir pues son descendientes de Ivar. Y bueno, creo que también eso incluso hasta me parece interesante que lo hablemos, ¿sabes? Qué ciudades conquistaron y hacia dónde se extendieron, porque lo que sabemos es que muchísimas ciudades fueron fundadas por ellos, incluso llegaron toda su descendencia llegaron a ser reyes de Europa, y prácticamente podríamos decir que las coronas hasta el sol de hoy, europeas, todas tienen sangre vikinga y provienen de ellos. Sí, sin duda el tema de York, la ciudad, pienso que es como el ícono para los nórdicos en cuanto a concepción, a asentamiento, a lo que representó, más allá de que con el tiempo pues la perdiera. Y sin duda que la presencia e influencia de Rollo en Normandía influyó mucho para que esta cultura, esta estirpe, se extendiera por muchos años más, porque tengo entendido que el tataranieto de Rollo, que Guillermo el Conquistador, llegó a ser rey de Inglaterra más adelante, luego de vencer a Harold y de vencer al rey Harald, que intentaba quedarse en ese momento. Y si no estoy mal, creo que fue el primer rey franco o con influencia franca en Inglaterra. Si no estoy Álvaro con ese datico. Sí, claro. Lo que muestra la gran influencia que tuvieron los vikingos a lo largo de la historia, especialmente en Europa. Claro que sí, tanto así que desde mi perspectiva, todos los conflictos entre Francia e Inglaterra comienzan ahí. O sea, hasta los conflictos europeos entre coronas, entre primos, podríamos atribuírselo hasta los mismos vikingos, porque William o Guillermo, que se hace rey de Inglaterra y rey de Francia al mismo tiempo, su descendencia tanto en Francia, en esa época Francia e Inglaterra, pues empiezan a pelearse las coronas, porque como ellos tienen sangre el uno del otro, o de los dos lados, pues se empezaron a pelear las coronas, ¿no? Hay una película en Netflix que se llama El Rey, que es la película de
bueno, no estoy, si no estoy mal, es Enrique III, que pues ese es después de varios años que llevaba de pronto como un estado vasallo, un reino vasallo de Inglaterra del reino de Francia. Es la primera vez que un rey británico invade Francia y gana terreno en Francia ejerce dominio en Francia. Hay algo interesante porque a partir de este Guillermo, pues se crea una casa dinástica llamada los Plantagenet, que los Plantagenet salen de hecho, si uno mira el escudo de los Plantagenet, es el escudo de Inglaterra, más el escudo, es una combinación entre el escudo de Inglaterra más el escudo de Francia. Que de esta gran casa sale la casa de York, que son los del norte otra vez, y la casa de los Lancaster, que son los de Gales, que es justamente la historia de la cual se desenvuelve otra gran serie, de la cual de pronto hablaremos más adelante en otro podcast, que es Game of Thrones. Entonces imagínate toda la influencia que tuvo esta gente en Europa, occidental. Bueno, no sé qué más podemos tocar sobre la serie y sus hechos. No sé si hablamos entonces ya de la era vikinga. ¿Cómo terminaron? Fueron 300 años, pero ¿por qué desaparecen? Bueno, exactamente, según la historia y los datos que se tienen de muchas investigaciones y publicaciones, que efectivamente fueron 3 siglos de asedio vikingo. Y según la revista de History, Álvaro y oyentes, le dan un final muy, muy escueto a los vikingos. Según ellos dicen que luego de que King Harald pierde en Inglaterra y Guillermo el Conquistador se posiciona o se proclama como rey, los vikingos dejaron de asediar Europa. Dicen que la razón, según la revista, es que decidieron asentarse en Escandinavia y no influir más, pero no se conoce en sí, según la revista, insisto, el por qué decidieron no atacar más. Creo que, Álvaro, lo que hablábamos fuera de cámara, creo que tú tienes un dato mucho más interesante de por qué los vikingos quizás dejaron de asediar luego de 300 años de molestar a sus vecinos ingleses. Sí, pues bueno, lo que yo entiendo también, hay múltiples razones. O sea, esto no es una única razón. Si bien ellos fueron viajeros, pues claro, ellos salieron y pues llegaron a una tierra y se asentaron y sincretizaron muy bien con las culturas que estaban en dicha tierra. El ejemplo muy claro, pues los Rush. El ejemplo también muy claro es el ejemplo de los mismos daneses en Dinamarca, en donde muchos de ellos se cristianizaron y Dinamarca, después antes de lo que estás hablando, que el rey Athelstan primero, que conquista todos los reinos de Inglaterra, pues termina cristianizando a toda esta gente danesa y vikinga que estaba asentada en el oriente de Inglaterra y en el norte de Inglaterra. Entonces ellos fueron poco a poco desapareciendo de esta forma, pero dentro de su propia tierra. Pues tengo entendido que eso de pronto, una de las cosas que no estuvo muy bien contadas dentro de la serie, que en la última temporada, y es que los primeros en cristianizarse fueron los daneses, y los daneses al cristianizarse conquistaron y cristianizaron a sus vecinos, a los noruegos, a los islandeses y a los en Islandia y groenlandeses. Terminaron armando el gran reino de Dinamarca con esos reinos. No conquistaron Suecia, pues porque Suecia ya fue la parte de los Rus que sí, digamos, no conquistaron, pero pues que se cristianizan es más por la influencia oriental que por la influencia occidental. Eso es lo que yo entiendo, y que pues claro, pues al cristianizarse hay unos datos muy interesantes de unos documentos en donde la misma iglesia empieza a prohibir muchas cosas de la cultura vikinga, como los sacrificios,
el comportamiento berserker, que era el de los guerreros estos que se ponían las pieles, estaba totalmente prohibido ya dentro de las leyes cristianas, y un sinnúmero de cosas que si bien aún yo creo que, por ejemplo, los países nórdicos y la concepción de ciudadano, de hombre libre que tenían esas culturas prevalece hoy, yo creo que es el gran aporte de la cultura vikinga al norte de Europa o a Europa, en donde existía ese gran respeto entre los equals, entre los iguales, ¿sí? No es lo mismo ser un esclavo que ser un hombre libre, pero un hombre libre era un igual entre toda la sociedad, y eso de pronto creo que se mantuvo dentro de su cultura, que es lo que hace hoy a estos países tan interesantes. Pero el resto de cosas sí fueron desapareciendo o sincretizándose, diría yo. Sí, sin duda que lo que nos comparte Álvaro es de suma importancia. Y bueno, no sé, también quisiera rescatar de la serie como el intento, que al final pues lo hizo, de compilar tantos personajes históricos de vikingos durante 3 siglos o quizás más en la serie. Por eso es que vemos que Rollo y Ragnar son hermanos, que Lagertha era esposa de Ragnar, como para poder vincular y unir en la historia a tantos personajes que quizás cronológicamente no coincidieron. Y esa parte también se la abono a Michael Hirst y su equipo, de poder meter o incluir a tantos personajes épicos de la saga vikinga en la serie, más allá de que si el final o las historias que los unieron no usaron o no. Eso también se lo quisiera resaltar dentro de lo positivo a la serie Vikingos. Hombre, bueno, yo creo que ya estamos llegando al final ya de este podcast. Creo que hemos tenido cerca de 1 hora muy agradable, en donde hemos tocado el tema de los vikingos o de la serie de otra perspectiva, no meternos tanto de pronto a hablar de la serie y del argumento, sino como mirarla desde una perspectiva histórica y cultural, y tratar de entender la serie desde esta perspectiva y viceversa, ¿no? También tratar de entender a esta cultura a través de la serie, que es la primera serie que se hace digamos desde esta perspectiva, desde este análisis en la historia sobre los vikingos, y que fue un gran auge en todo el mundo a tal punto que hay mucha influencia, ¿no? Inclusive encontramos en todo lado hoy, hay mucha gente hoy que se cree vikinga. Hasta pues encontramos aquí en Colombia, hace poco hubo una noticia de un muchacho en Bogotá que casi mata a su novia a hachazos, y ella decía que el man lo dejó frito la serie porque se creía vikingo, ¿no? No sé si recuerdas esta noticia, Mau. Sí, que incluso hasta se dejó crecer el pelo según la novia porque que se quería parecer a los nórdicos. O sea, eso sin aplaudir lo que hizo el chico que estuvo mal, sino hasta dónde llega el alcance de una serie, de una cultura en influir a las personas, ¿no? Sí, total. Personalmente siento que a nivel que la serie, más allá de su realismo o de su ficción, nos invita a buscar un poco más, a querer conocer más sobre esta cultura, que fue lo que creo que nos pasó a ti y a mí y a muchas personas a raíz de ver esta serie, ¿no? Quisimos buscar más sobre los vikingos, comparar qué tan cierto era lo que nos mostraron o no, si eran parecidos, en fin. Eso también se lo rescato, y como influencia que nos deja esta serie, ¿no? El querer conocer más sobre esta cultura, y que hay mucho por conocer, Álvaro. Yo quisiera recomendar brevemente unos libros, por si las personas no conocen sobre el tema o quisieran indagar más. Hay un libro de Johan Haywood que se llama Los Hombres del Norte. Se lo recomiendo también, es muy bueno por si conocer más sobre esta historia vikinga. También hay uno que es de Carlos Canales, que se titula Demonios del Norte. En fin, puedo continuar aquí. Hay innumerables libros, hay un sinfín de documentales en YouTube, en internet, que les puede servir si quieren enriquecerse más sobre esta cultura y sobre otras más, ya que hay muchas series que tocan temas históricos a lo largo de la existencia humana.
Hombre, muchísimas gracias por esa recomendación, Mao. Y bueno, ya saben, para los oyentes que quieran como indagar más sobre esta cultura, pues ahí hay unas recomendaciones. Yo quiero finalizar también recomendando, hay una película que en español se llama La leyenda de Rekval, que si bien no es sobre los normandos de Escandinavia, es sobre la cultura frisia, que pues también son germanos, creían en los mismos dioses, tenían una cultura muy similar. De todos los pueblos germanos tenían una cultura muy similar. Y esta película, pues lo que me gusta, que de pronto me parece que se pifió la serie, es que la serie cristianizó o occidentalizó mucho la visión de los vikingos conforme fue pasando las temporadas. Que en esta película es muy notorio lo que yo hablaba ahorita del hombre libre, ya que la película como que traza esa línea entre los francos, los godos, los visigodos, que ya se habían convertido en cristianos, y esta gente, los frisios, que es los pueblos de Bélgica, lo que hoy conocemos como Holanda, antes de que se volvieran cristianos, que estaban teniendo una resistencia muy fuerte como pueblos germanos ante esa cristianización. Y traza esa diferencia entre el cristiano sirviente de Dios, sirviente del rey, perteneciente al Dios, sus tierras le pertenecían al rey y a Dios, y el pueblo frisio, el pueblo germano, que era un pueblo libre, eran hombres libres. El concepto de equals, que ya que el equals es un vocablo germano, si no estoy mal, y muestra mucho esa perspectiva de la libertad, ¿no? De que estamos entre iguales y somos hombres libres y mujeres libres, que es lo que desde mi perspectiva yo veo que es el gran aporte, como decía ahorita, de toda esta cultura en la cultura europea, las grandes sociedades europeas en donde admiramos. Hoy todo el mundo habla de los países del norte, ¿no? Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, todo eso que tienen los índices en cuanto a derechos humanos, en cuanto a educación, en cuanto a todo, siempre están en los primeros puestos. Creo que se ve mucho esta influencia germana del concepto de iguales, de equals. Es que si somos ciudadanos de un mismo pueblo, somos totalmente iguales y no hay ninguna diferencia entre tú y yo. Y bueno, eso en esa película se ve muy reflejado y bueno, se la recomiendo. Bueno, Mao, muchísimas gracias. Creo que incluso este es el primer programa, qué pena, que pasa sobre los 40 minutos, pero creo que hemos hecho un programa excelente. Hemos hablado muy ameno de esta cultura, hemos hablado muy ameno de la serie, y bueno, nada, me sobra o me queda por darte gracias por acompañarnos, por hacer el esfuerzo de conectarte. Sabemos lo difícil que está, sobre todo estos temas de conectividad, estando yo en Colombia, estando tú en Estados Unidos, con todas las cosas, pero bueno, agradecerte muchísimo, y bueno, espero tenerte en próximos programas para que sigamos hablando de historia. Álvaro, bueno, gracias por la invitación. De antemano darte las felicitaciones por tu programa, en verdad que es muy bueno. He escuchado los anteriores y me parece que es excelente. Por favor, sigue así. Chéverísimo hablar sobre estos temas. En realidad que uno se emociona y quiere seguir hablando y compartiendo. Pero bueno, gracias, Álvaro, por la invitación. Te felicito por el programa y créeme que te seguiré escuchando. Gracias a ti por acompañarnos, y bueno, este fue el primer capítulo de la reseña. Esperamos hacer más reseñas, no solamente reseñarles series, sino reseñarles también libros, reseñarles música y tener distintos invitados que vengan a aportarnos y ayudarnos a conocer más sobre dichos temas. Yo soy Álvaro García Guerrero, porque tengo madre, y esto fue El Ignorante en la primera reseña. Gracias a todos. Escuchen los demás capítulos si no los han escuchado. Recuerden que El Ignorante está en Spotify, está en iVoox, está en YouTube, y tenemos también cuenta de Facebook. Muchísimas gracias a todos. Feliz domingo para todos y nos vemos en el próximo capítulo del Ignorante.